Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bueno, familia, bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Esto, como dijo Checho, es familia BCP. Somos una familia de personas cristianas que amamos a Dios y amamos a las personas. De verdad que para nosotros es muy lindo recibirlos en esta casa, la familia de Pau y Checho y Eli. De verdad que qué privilegio tenerlos por acá hoy. Que Dios los bendiga muchísimo. Y las personas que nos visitan por primera vez también, estamos muy contentos de que estén por acá, que ojalá se sientan como en su casa. Si necesitan algo, estamos para servirles. Allá al fondo están los baños, allá hay para servirse lo que necesiten. Hay galletitas, si es que dejaron, pero se supone que hay galletitas. Y de verdad, si al final del servicio usted tiene alguna duda, alguna pregunta, quiere saber algo de la iglesia, siéntase en la libertad de acercarse a preguntarlo. Estamos para servirle y atender cualquier consulta. Hoy vamos a estudiar el capítulo 19 de Hechos, versículo 8 al versículo 20. Si puede sacar su Biblia, si la tiene en su celular, si la tiene en un dispositivo electrónico, si tiene Biblia en físico, puede ir abriendo su Biblia en Hechos capítulo 19, versículo 8 al versículo 20. Hoy vamos a continuar con este capítulo en donde Checho la semana pasada nos estuvo hablando del Espíritu Santo. Checho estuvo hablando del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar un poquito más del ministerio de Pablo en Éfeso, que es lo que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Si usted nos acompaña por primera vez o hace rato no nos acompaña, estamos estudiando todo el libro de Hechos. Estamos estudiando todo el libro de Hechos, capítulo a capítulo. Ya vamos por el capítulo 19. Si usted dice, ay, quiero repasar todo, puede verlo en Spotify, puede también encontrarlo en YouTube. Y también, si usted hoy en su Biblia, tal vez tiene más digital, hay una aplicación de la Biblia que se llama YouVersion, o que es de YouVersion, y usted ahí puede encontrar las notas del sermón. Entonces, puede buscar el evento, darle guardar y tomar nota de algunas cositas que yo voy a ir hablando de cada uno de los versículos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo en algún momento me he comprado algo que dicen que es de marca y que no es de marca, ¿verdad? Una vez me compré, a mí me gusta jugar fútbol, y hace como 4 años me compré unos tacos de fútbol por Facebook. Y ahí todo va mal, ¿verdad? Entonces me compré unos tacos de fútbol por Facebook. Y yo dije, están baratísimos, están chivísimas. Y yo dije, fijo, son de mentiras. Fijo, estos no son auténticos, fijo, no son de verdad. O sea, yo estaba seguro en que había algo raro entre el precio, el modelo. Pero yo dije, ay, la verdad, para lo que yo juego, mejor me compro esto, no gasto mucha plata y me los pruebo. La cuestión es que ya los busqué, eran de esas copias chinas AAA que aparecen en Facebook, ¿verdad? Que hay de todo. Entonces ya yo me los compro y me compro los tacos y me voy a entrenar con los tacos, todo bien el primer día, pero a la semana esos tacos que eran como mi talla 41 ya eran como 44, ¿verdad? Eran gigantes, estiradísimos. Tenía que ponerme como 3 medias para que me quedaran bien. Al final los terminé regalando a otro compañero del equipo porque no me quedaban. Los tacos no salieron malos, eso sí les puedo decir, pero los materiales eran malísimos, se estiraban demasiado. Después al compañero que se los presté también andaba como con 2 medias. Fue una locura, los usó como 4 compañeros del equipo, los usaron a ver a quién le quedaban bien. Al final se desecharon. Y les cuento esta historia porque hay diferencias grandes, aunque a veces no parezca, entre algo auténtico y una copia. Hay diferencias grandes entre cosas que parecen ser originales de verdad, pero que no son de verdad. Y hoy la historia que vamos a ver, el relato del que nos habla Hechos, o Lucas, en Hechos capítulo 8, tiene que ver con eso, con ser auténticos, con 2 puntos que tienen que ver, que nos vamos a cuestionar a nosotros si en estos 2 puntos somos auténticos, si nuestra fe es auténtica. Entonces voy a leer para ustedes Hechos 19 del 8 al 20 y después vamos a ir desmenuzando qué es lo que está pasando en esta historia que Lucas nos está contando. Dice, Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud,
Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, 180 kilogramos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Este es el texto que vamos a estudiar. Parece película de terror de Hollywood, ¿verdad? Pero es real. Es real, como dice el chiste, parece anécdota, parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Parece historia de terror, pero es real. Vamos a ir viendo uno a uno los versículos, pero antes quiero orar. Señor, te pido que por favor hable, Señor, a través de mí hoy, que de verdad tu Espíritu Santo sea el que guíe este tiempo y esta conversación, Señor. Que a pesar de mi humanidad, a pesar de mis falencias, de mis errores, seas vos el que hable y llegue tu palabra a los corazones de las personas que estamos acá hoy, Jesús. Que nuestros corazones sean un lugar de tierra fértil en donde esta palabra de fruto abundante, Señor. Que te doy gracias, Señor, porque tenemos tu palabra en nuestras manos y podemos leerla y explicarla y exponerla. Que de verdad cambie nuestras vidas a través de ella, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir viendo por partes el texto, porque nos encontramos una parte inicial que Lucas hace como una introducción de lo que está pasando con Pablo en Éfeso, y después pasa a lo que está pasando con el pueblo y las personas en este lugar. Entonces lo primero que dice es que Pablo entró a la sinagoga, versículos 8, 9 y 10, nos dice que Pablo entró a la sinagoga, y dentro de la sinagoga estuvo 3 meses, y estuvo hablando acerca del reino de Dios, discutiendo acerca del reino de Dios y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, esto es muy interesante y es diferente y quiero destacarlo. ¿Por qué? Porque es el primer lugar en donde Pablo tiene chance de quedarse 3 meses en una sinagoga. En los demás lugares lo echaban de una vez. En las demás sinagogas a las que Pablo visitó, en Macedonia, en Listra, en Derbe, en Antioquía, en todas las otras ciudades en donde Pablo iba directamente a la sinagoga a predicar, lo echaban rapidito. Duraba días, duraba semanas, pero en esta sinagoga en Éfeso, curiosamente, se pudo quedar por 3 meses. Y en esos 3 meses, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba a hablar acerca del reino de Dios. Y me gusta que Lucas lo describe de 3 maneras, ¿verdad? No dice como, y Pablo estaba hablando en la sinagoga, sino que nos da 3 cosas diferentes: hablar, discutir y persuadir. Y me gusta destacarlo porque estas son prácticas que el cristiano debe estar equipado para hacer. El cristiano tiene que poder hablar a otros de Cristo. El cristiano tiene que poder discutir con otros de su fe. No una discusión violenta, sino una discusión amorosa, de ideas, de principios, en donde si alguien dice, yo no creo en Dios por esto y esto, podamos exponer nuestra posición con amor, sabiduría, gracia y verdad. Y también debe poder persuadir a las personas de lo bueno que es seguir a Cristo. Porque estamos en esta tierra para predicar de Jesús y hacer discípulos. Y requiere que tengamos esa capacidad de decir, hey,
sigan a Jesús, es bueno. Hey, vale la pena vivir para Cristo. Hey, cambiemos nuestra forma de vivir, ¿verdad? A veces esta palabra persuadir puede ser como peligrosa, porque uno puede decir, uy, anda ahí persuadiendo, y suena como querer convencer a la gente, como cuando hay un vendedor que llega ahí a la puerta de la casa a venderle a usted un servicio de cable, y usted dice, yo no lo soporto, quiero que se vaya, pero sigue persuadiéndolo a uno. Pero entonces a veces uno asocia este persuadir a algo negativo, pero Pablo aquí, o Lucas aquí, a lo que se está refiriendo es la capacidad que tenía Pablo de presentar a Cristo de una manera tan atractiva que las personas se convencían de que valía la pena seguir a Cristo. Entonces eso es una capacidad del cristiano, presentar todos los beneficios y todas las buenas cosas que Cristo ofrece a la vida del cristiano, y de tal forma las personas se convenzan de que claro, yo puedo seguir a este Cristo. Vea lo que Cristo ha hecho en mi familia, vea lo que Cristo ha hecho en mi vida, vea lo que Cristo ha hecho en esta área específica, y que ese testimonio que nosotros damos persuade a las personas para que también puedan seguir a Cristo y adorar a Jesús. Entonces, Pablo se dedicó a esto, a hablar acerca del reino de Dios, y aquí explico algo, un pequeño paréntesis. Tal vez usted dice, ¿por qué Andrés dice hablar de Cristo? Si ahí lo que dice es hablar del reino de Dios. Y esta expresión reino de Dios lo que significa es la predicación del plan de salvación de Dios a través de Cristo. El reino de Dios se empezó a establecer a partir de Jesucristo, y se ha establecido y se terminará de establecer. Entonces esto es un elemento que es como ya está pasando, pero todavía falta la manifestación completa de esto. Entonces el reino de Dios ya está en medio de nosotros, el reino de Dios ya está establecido, pero hay áreas en las que falta aún por establecerse por completo. Entonces Pablo cuando dice, o Lucas cuando dice que Pablo está hablando acerca del reino de Dios, está hablando de esto, de que se está estableciendo el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo como Señor y Salvador en la vida de las personas. Y eso es de lo que Pablo está predicando, del reino de Dios a través de Jesucristo. Y este mensaje no era bien recibido por la mayoría de judíos, porque la mayoría de judíos consideraban que Jesús no era el Mesías. La mayoría de judíos consideraban que Jesús no era el Salvador del mundo, y se molestaban, y fueron estos judíos los que crucificaron a Cristo por pensar que estaba blasfemando. Entonces, después de 3 meses de que Pablo está predicando en Éfeso, nos damos cuenta que algunos creen, algunos son convencidos por el Espíritu Santo para creer, pero otros no creen, otros rechazan el mensaje. Y dice el texto en el versículo 9, que algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud. Algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes. Este es un pasaje que a mí me llama mucho la atención, porque es una de esas historias que a veces uno pasa por alto. Y uno está leyendo Hechos y lo pasa por alto y dice, no hay nada relevante en esta historia. Mira, pasó esto con unas personas endemoniadas, Pablo estuvo predicando en este lugar y después fue a otro. Pero si vamos a verlo minuciosamente, nos encontramos enseñanzas muy profundas, y esta es una en la que me quiero detener. Pablo dice que se endurecieron, y yo me hago la pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué es que se endurecieron? Y es una palabra importante, porque aparece desde Génesis hasta el fin de la Biblia. Es una palabra importante porque la encontramos en muchos momentos del Antiguo Testamento, y la encontramos también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, encontramos cuando el Señor dice que endureció el corazón de Faraón. También encontramos otros momentos donde dice que el pueblo endureció su corazón en contra del Señor. Entonces, aquí Pablo utiliza esta palabra, que algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes. Y Marcos capítulo 8 y 17 nos encontramos a Jesús también utilizar esta palabra. Vean lo que dice Jesús. Dice, dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden?
¿tienen el corazón endurecido? ¿Tienen el corazón endurecido? Después en Zacarías, capítulo 7, versículo 12, dice: y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Daniel capítulo 5 versículo 20 dice: pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Esta es una palabra recurrente, es una palabra importante, y aquí vemos que Jesús les dice: ¿tienen el corazón endurecido? Y los profetas dicen que cuando endurecieron sus corazones, el Señor tuvo algo en contra de ellos. A uno le quitó el reinado y a otro vino enojo de parte del Señor por ese endurecimiento. ¿Qué es entonces endurecer el corazón? ¿O qué es estar endurecido? Lo primero que vemos acá es que tiene que ver con algo en el corazón. Estar endurecido es una actitud del corazón. Estar endurecido es algo que nace en el corazón. Es cerrar el corazón con arrogancia. Es tener un corazón arrogante que no permite que la ley de Dios entre, que no permite que la palabra de Dios entre, que no permite que el Espíritu de Dios entre, y que no permite ni siquiera el consejo que viene de las personas de Dios. Eso es un corazón endurecido. Endurecer el corazón es negar la verdad de Dios a pesar de escucharla claramente. Endurecer el corazón de Dios es cuando usted le predican claramente, le dan un consejo bíblico y usted decide ir en otra dirección. Y usted dice: yo no voy a, tal vez no lo dice así, pero usted hace otra cosa y está diciendo: yo no voy a ser obediente al Señor en esto. Endurecer el corazón es una expresión bíblica muy común que refleja que una persona ha cerrado su corazón y su mente a la palabra de Dios. Eso es lo que significa endurecer el corazón. Entonces aquí Lucas nos está diciendo que después de 3 meses de escuchar a Pablo, hubo algunos que decidieron cerrar su corazón y cerrar su mente al mensaje que Dios estaba diciéndoles, al mensaje que Dios tenía para ellos. Y esto es triste, ver un corazón endurecido. Y a veces es muy lamentable, porque el que tiene el corazón endurecido no se da cuenta. No se da cuenta que tiene el corazón endurecido. Y a veces uno alrededor dice: ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no corrige? ¿Por qué no pone atención al consejo? ¿Por qué las cosas le entran por un lado y le salen por el otro? ¿Por qué viene a la iglesia todos los fines de semana pero su vida no cambia? ¿Por qué sirve al Señor pero en realidad su corazón sigue siendo igual? Porque tiene un corazón endurecido. Y es que un corazón endurecido no tiene que ver con lo que aparentamos ni con lo que hacemos. Yo he conocido líderes en la iglesia, aquí en otras iglesias, pastores aquí en otras iglesias, que hacen su servicio pero tienen el corazón endurecido. Un corazón endurecido es aquel que no corrige, que no quiere cambiar, que no acepta la verdad de Dios para sus situaciones del día a día, que no recibe consejo y en el que no hay lugar para el Señor. Ese es un corazón endurecido. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, un versículo que me encanta, dice: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Pablo anima, el escritor de Hebreos, anima a que las personas se cuiden unos a otros de no caer en endurecimiento del corazón. Pero a veces, ¿cómo cuesta eso? Porque a veces, y ojo, aquí hablo para aquellos que han dado consejo y que dicen: esta persona anda bien jupona, no hace caso, siempre anda metiendo las patas, no corrige, siempre lo mismo. Pero también para uno hay que tener cuidado, porque hay áreas en la vida de uno en que a veces uno también es bien cabezón, y que uno prefiere ir en su propia dirección, haciendo lo que uno quiere, lo que uno cree que es correcto,
sin escuchar la palabra de Dios y sin vivir para el Señor. Un corazón endurecido es aquel que no quiere seguir las palabras del Señor, que no quiere seguir las instrucciones del Señor. Y vemos que nos describe un poco que una de las consecuencias de este endurecimiento es que se volvieron desobedientes. Entonces vemos una secuencia. Las personas endurecen el corazón y se vuelven desobedientes al Señor. Las personas deciden vivir cada uno como quiere y caminan en la dirección contraria de Dios. Y lo vemos claramente cuando el Señor dice que el faraón tenía el corazón endurecido. La instrucción era clara: deja ir a mi pueblo. Y el faraón dijo no. Es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Ese es el reflejo del endurecimiento. Está escuchando la voz directa de Dios que le dice deja ir a mi pueblo, y él decide decir que no. Y eso es endurecer el corazón, volverse desobediente, olvidar que Dios existe, vivir sin que Dios esté presente en nuestras vidas y caminar por la vida como si fuéramos dueños de ella misma. Cuando nuestro vivir debe ser el de seguir lo que Dios tenga para nosotros. La otra consecuencia que encontramos de estos judíos y griegos que estaban escuchando el mensaje de Pablo en la sinagoga y que endurecieron su corazón es que empezaron a hablar mal del camino ante la multitud. Dice el texto: hablaron mal del camino ante la multitud. Y uno dice, ¿de cuál camino? Bueno, cuando se ve la expresión en Hechos, el camino, se refiere a Jesús, porque se le conocía como el camino, la verdad y la vida. Entonces era una forma popular de hablar de Cristo. Entonces cuando aquí habla, y vemos que aparece en mayúscula en el texto, dice, estaban hablando mal del camino, estaban hablando mal de Jesús, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene el corazón endurecido no solamente desobedece, sino también llega a puntos de testificar hasta en contra de Dios, de hablar en contra de Dios, de maldecir a Dios, de ser resistente en contra de Dios, incluso de no sentir pena por su pecado. Su pecado y su vida tan alejada de Dios ha hecho tanto callo que su corazón se ha endurecido de tal forma que ya ni le duele pecar en contra del Señor. Que ya dice, esa es mi forma de vivir. Y no hay un arrepentimiento de esos pecados. No hay un arrepentimiento ante pecados que se hicieron costumbre e hicieron callo en el corazón. Eso es reflejo de un corazón endurecido. Cuidado con endurecer el corazón. La Biblia nos dice que pidamos al Señor que quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Y eso es lo que significa esto. Un corazón de piedra está endurecido y no recibe la palabra del Señor. Un corazón de carne, suave, amoroso, y recibe la palabra del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros siempre tiene áreas en las que tiene que dejar que el Señor vaya transformando su corazón, y que ninguno aquí puede decir yo tengo un corazón 100% de carne, no tengo ningún área de mi vida endurecida, porque hay momentos cuando en la casa uno le estripan todos los botones y su corazón endurecido surge, ¿verdad? Hay momentos donde en el trabajo usted le estripan todos los botones y ese endurecimiento que ha habido, tal vez que usted es un endurecido en recuperación, surge en ese momento. Y eso nos pasa a todos. A ustedes, a mí. El hecho de que yo esté aquí no significa que soy diferente. Tengo un corazón que tiene que ser trabajado todos los días, que tiene áreas en las que está endurecido. Pero cuidado con nunca trabajar esas cosas y dejar que simplemente vayan creciendo en el corazón del creyente. Cuidado con llegar a un punto de indiferencia en el que parece que ya no hay vuelta atrás. Llegar a un punto de indiferencia en el que ya dejé de arrepentirme del pecado, dejé de pedir perdón por el pecado, dejé de buscar consejo cristiano, dejé de considerar la palabra de Dios como la fuente de verdad absoluta, y estoy escuchando cualquier cosa y recibiendo cualquier cosa. Cuidado con eso, porque nosotros estamos en un caminar diario en el que tenemos que decidir si en ese caminar nuestras decisiones nos llevan más a Cristo o nos van alejando de Cristo. Y cuando somos desobedientes, ese corazón se endurece, y ahora el trabajo que hay que hacer es mucho más grande que cuando hay que hacer
un trabajo más pequeñito en ese corazón. Entonces, cuidado, y aquí le doy 3 consejos, tome nota, 3 consejos de cómo cuidar que su corazón no se endurezca. 1, reconozca que la sabiduría de Dios está por encima de su sabiduría. El primer paso para ser sabios es reconocer que Dios es más sabio que usted. ¿Ya? Entonces, reconozca que Él es sabio por encima de su sabiduría. ¿Y eso qué nos va a ayudar? A que cada cosa que nosotros hacemos primero la consultamos con Él. Y esa actitud de humildad, esa actitud de reconocer, nos ayuda a no endurecer el corazón, a no creer que somos autosuficientes, a no creer que nosotros lo tenemos todo resuelto y que no necesito a Dios en mi vida. Entonces, reconozca la sabiduría de Dios por encima de la suya. Segundo consejo, comprenda siempre que necesitamos la salvación de Cristo todos los días. Que el hecho de que yo sea cristiano hoy no significa que dejo de necesitar la salvación de Cristo. Yo necesito todos los días lo que Jesucristo hizo en la cruz. Yo necesito todos los días de mi vida a Cristo en mi corazón. Yo necesito que Él siga siendo Señor. Yo necesito que Él siga siendo Rey. Yo necesito que Él siga siendo dueño de mi vida. Porque yo sé que en el momento en que yo dejo de pensar que necesito a Cristo, voy a meter las patas en todo. Y me voy a endurecer porque ya no lo necesito. Entonces siempre recuerde, traiga a su vida, comprenda a profundidad que necesitamos a Cristo todos los días. Pablo decía, ¿cómo quito de mí este aguijón? Y el Señor le respondió que no se lo iba a quitar, pero que en esa debilidad lo iba a hacer fuerte. Y no lo iba a hacer fuerte porque le iba a cambiar algo, lo iba a hacer fuerte porque le iba a hacer reconocer siempre su necesidad que tenía de Cristo. Y esa es la fortaleza en medio de la debilidad. Cuando decimos en mi debilidad me hago fuerte, no es necesariamente que el comportamiento cambie. A veces es que entiendo que no lo logro y que me hago fuerte en Cristo. Que me hago fuerte en Él. No en mis habilidades, no en mis capacidades, sino que me hago fuerte en la obra de Jesucristo, en la gracia de Jesucristo. Y eso ayuda a no endurecer el corazón. Y el tercer consejo es: decida todos los días vivir para Él y no vivir para usted. Decida todos los días vivir para Jesús. Usted es de Jesús. Cristo está en usted. Él pagó por su vida. Usted es nueva criatura en Cristo. Y a partir de ahí tengo un nuevo propósito. Entonces levántese diariamente y diga: Señor, hoy decido vivir para ti. En medio de lo que tenga que hacer. Tengo que ir a la feria, pero hoy decido vivir para ti. Camino a la feria, yendo a la feria, interactuando con la feria. Tengo que ir al trabajo. Bueno, hoy decido vivir para ti en mi trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Póngase creativo. Espérese que el Señor le abra su corazón y le dé formas de vivir para Él. Pero decida eso diariamente. Cuando nosotros decidimos vivir para Él y no para nuestros propios deseos, es muy difícil que el corazón se endurezca. Es muy difícil que el corazón se aleje del Señor. Es muy difícil que vivamos para nosotros mismos. Es muy difícil que nos olvidemos de su sabiduría. Entonces, 3 consejitos: reconozca la sabiduría de Dios, comprenda la necesidad de Cristo y decida vivir para Él. ¿Ok? El texto continúa diciendo que Pablo, después de que por 3 meses predicó y empezó a pasar esto, que hubo un endurecimiento en el corazón de los que estaban escuchando, dice el texto que Pablo se apartó de ellos. Pablo se apartó de ellos y se llevó a sus discípulos. Y esto es bien bonito porque nos enseña que hay veces en que uno tiene que insistir y hay veces en que ya es tiempo de apartarse. Hay veces en que uno dice: ya no puedo hacer nada, voy a dar espacio. Pero hay veces también donde tengo que dar espacio por el bienestar de la relación. Porque tal vez este tema está afectando muchísimo nuestra relación. Porque esta persona ya no me soporta escucharme hablar del Señor. No me soporta ni verme orar. No soporta que yo vaya a la iglesia.
Y ahí toca distanciarse un poquito, porque estamos dañándonos cada vez más cuando nos acercamos a una persona que tiene el corazón endurecido. A veces puede ser por el propio bienestar. Si una persona tiene el corazón endurecido y me lastima, me hiere, me ofende, lo mejor que puedo hacer es alejarme. Lo mejor que puedo hacer es alejarme. Y también, ¿qué es lo que vemos que hace Pablo acá? En muchas ocasiones hay que alejarse de aquellos que tienen el corazón endurecido por el bienestar de los nuevos en la fe, por el bienestar de los que están aprendiendo. Pablo dice, yo mejor me llevo a mis discípulos porque esta gente está hablando mal del camino y esto no es un mensaje que yo quiero que ellos sigan escuchando. Entonces hay momentos donde uno tiene que tomar esa decisión de apartarse de personas o lugares en donde está en riesgo lo que Dios ha venido construyendo. Y vemos a Pablo hacer eso. Entonces Pablo dice, me alejo de acá y mejor me llevo a mis discípulos. ¿Cuándo debería uno alejarse? Yo creo que la clave es poder identificar cuando hay endurecimiento del corazón. Porque cuando hay endurecimiento del corazón, ya es muy difícil que las personas hagan algo. Cuando una persona endurece su corazón, ya la palabra de Dios, como dije ahora, no tiene lugar. No quieren escuchar, ya las personas solo quieren pelear, solo quieren discutir, solo quieren vivir en su arrogancia y no hay nada que decirles. Cuando ya llega a ese punto es como, ya no insista, ya usted hizo su trabajo. Pero esta persona está negada a eso, mejor apártese o mejor dele aire a esa conversación. Entonces aquí es una línea fina, a veces uno dice, bueno, ¿cuándo sigo insistiendo y cuándo no? Tratemos de identificar si hay endurecimiento de corazón en esta persona. Si todo lo que se le dice no hace caso. O si tal vez le cuesta hacer caso, pero reconoce humildemente que se ha equivocado y va de nuevo. Y ahí va de nuevo. Eso es diferente. Pero si usted le da consejo a una persona, acompaña a una persona, guía a una persona y todo lo que hace esta persona va en dirección contraria a lo que usted le aconseja y esta persona quiere seguir viviendo de esta forma, aunque usted le diga, llega un punto donde usted dice, ya no pasa nada. Aquí estoy para acompañarte, aquí estoy para amarte, aquí estoy para cuidarte, pero no hay nada que yo te pueda decir porque usted todo va en dirección contraria. Y con amor y gracia también hay que decirlo. Con amor y gracia, a los papás les pasa con sus hijos. Llega un punto donde los hijos dicen, o los papás dicen, ya no te puedo decir nada, se lo he dicho todo. A los pastores les pasan con sus ovejas. A los discípulos les pasa con sus discípulos. Es una realidad. A veces pasan 6 meses, 8 meses y llega esa conversación donde uno dice, finalmente. Y a veces uno piensa que uno tiene que seguir ahí molestando hasta que pasan las cosas. Y a veces sí, pero a veces pasa que cuando uno se distancia y deja que la persona siga ahí su vida, pasan esos 6 meses, 8 meses, 2 meses, y es el Señor el que hace las cosas. Y hay que descansar en eso, en que la obra siempre es del Señor. Uno desearía que aquellas personas a quienes uno ama, a la primera la agarren y a la primera tomen la buena decisión y a la primera corrijan y a la primera vivan para el Señor y caminen como el Señor manda. Uno desearía eso, pero no pasa así. No le pasó ni a Jesús con sus discípulos, que decía, ¿hasta cuándo van a entender? ¿Qué esperamos nosotros, simples mortales? ¿Verdad? Con nuestros discípulos. Entonces seamos pacientes, pero entendamos que hay un punto en donde nuestra responsabilidad y nuestro trabajo ya no puede hacer más. Y la responsabilidad queda en aquellas personas y en sus decisiones. Entonces, Pablo toma la decisión de llevarse a sus discípulos. Yo creo que una clave importante ahí, que no lo dije, es, ojo, o una alerta en la que podemos decir, mejor yo me distancio un poquito, es cuando ya esa persona tal vez empieza a lastimar o herir a quien lo lidera, a quien lo discipula, a quien lo acompaña. Y eso era lo que estaba aquí pasando con Pablo, ¿verdad? Son personas que están hiriendo, lastimando a sus discípulos y a él. Entonces Pablo dice, mejor me los llevo. Y se lleva a los nuevos creyentes que estaban empezando a seguir a Jesús, a vivir para Jesús, se los lleva a otro lugar. Y dice que se los llevó de la sinagoga a otro lugar
y que se los llevó a un lugar que se llama la escuela de Tirano. Esta escuela de Tirano, al parecer, es un lugar en donde daban clases de todo. Habían clases de cualquier cosa, clases de filosofías, clases de ideas. Era un lugar abierto para que el que quisiera llegar a enseñar, llegara a enseñar. Entonces parece que Pablo ocupaba un espacio en esta agenda de enseñanzas en la escuela de Tirano y pudo establecerse ahí, y dice que hasta por 2 años. Por 2 años se mantuvo en la escuela de Tirano enseñando cosas. Eso es como que usted vaya a pedir un aula ahí a la UCR donde se enseña de todo, y por 2 años estaba enseñando del Señor, ¿verdad? Entonces Pablo se animó a esto, se animó a ocupar un espacio en esta escuela donde era libre de pensamiento para enseñar de Jesús. Y dice el texto que por esos 2 años predicó, y que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor. Y esto es muy bonito, y aquí hay que meterlo en su contexto. Esta Asia no es la Asia que conocemos hoy, ¿ok? Esta Asia no es China, India, todo Japón, todo eso, no. Esta Asia era lo que conocemos hoy como Turquía y un poquito de Grecia, ¿verdad? Entonces, de hecho, Éfeso es una península que estaba ahí entre Turquía y Grecia, y ahí se estaba ubicando, o era un puerto más bien de la Turquía moderna, muy cercano a Grecia. Entonces, cuando habla aquí, era esta provincia, esta península, este costado, este puerto importante. Se empezaron a fundar muchas iglesias, y es lo que se le llama Asia en el contexto. De hecho, cuando vemos en Apocalipsis capítulo 2 que dice: este mensaje es para todas las iglesias en Asia, se está refiriendo a las 7 iglesias que se fundaron en esta zona, en lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Entonces, cuando dice acá todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, no se refiere a todo el continente asiático, sino que se refería a este sector de lo que es hoy Turquía. Y ahí vivían muchísimos judíos, muchísimos griegos, y escucharon la palabra del Señor. Y aquí lo que a mí me llama la atención, y la lección que me traigo, es que Pablo, en medio de la dificultad y en medio de las controversias y de la oposición que vivió en la sinagoga, decide cambiar su estrategia, pero no abandona su llamado. Pablo decide cambiar la forma de hacer las cosas, pero no abandona su llamado. Y yo creo que esto es muy importante para nosotros, porque a cada uno de los que está aquí, Dios lo ha llamado a algo. Dios te ha llamado a algo: a predicar, a aconsejar, a cantar, a diseñar, a ayudar, a bendecir, lo que sea que el Señor te haya llamado. Cada uno de los que estamos acá, el Señor nos ha dado dones y talentos que son para su gloria. Y esos dones y talentos los debemos usar para cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que de acuerdo a este llamado, cada uno tiene una responsabilidad. Y aunque a veces parece que el llamado no se puede lograr, porque no tengo el lugar, porque no tengo el tiempo, porque un montón de cosas, debemos aplicar aquí el mismo ejemplo que el de Pablo. No abandonar mi llamado, sino cambiar la estrategia. ¿Qué estoy haciendo en mi vida que no me permite cumplir el llamado que Dios tiene para mí? ¿O qué está pasando en mi vida que hoy me limita ese llamado? Para Pablo, eran estos hombres y mujeres que tenían el corazón endurecido. Y dijo: no me está sirviendo quedarme en la sinagoga. Me voy a ir a una escuela donde enseña cualquier cosa, y ahí voy a enseñar de Cristo. Y ahí se estableció por 2 años. Y es la primera vez que a Pablo le pasa esto. En otros lugares tenía que salir corriendo de las ciudades. Aquí finalmente se logra establecer por un gran tiempo. Y es una de las cosas muy bonitas, porque si ustedes ven la carta de Éfeso, Pablo no tiene ni una sola queja contra la iglesia en Éfeso. Pablo regaña casi que a todas las iglesias, a la de Gálatas más, a la de los Corintios la regaña un montón, pero a la gente de Éfeso es uno de los que uno dice, solo les da consejos, solo los anima, solo los fortalece, porque es una iglesia que él acompañó por muchísimo tiempo. Y es una iglesia que está muy sólida y que tiene muy buenos fundamentos. Y cuando vemos en Apocalipsis que hablan de las 7 iglesias, a la iglesia en Éfeso es una de las que felicitan. Entonces nos damos cuenta que el hecho de que Pablo haya sido sacado de un lugar no significa que su llamado se limita.
sino que hay que buscar la forma de hacerlo mejor. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. ¿Cuál es su llamado? Hay que descubrirlo. Empieza por casa. Siempre empieza por casa, por los cercanos, empieza por el trabajo. A veces uno dice, es que mi llamado será irme a China. No, su llamado es predicar a Jesús en el lugar que tiene al lado. Su llamado es mostrar a Jesús a sus hijos. Su llamado es mostrar a Jesús y enseñar de Jesús en su trabajo. Su llamado es mostrar de Jesús y enseñar de Jesús en el gimnasio. Ese es su llamado. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todos los lugares. No sirve nada más que la gente diga, mi llamado se cumple en la iglesia. No, son muy poquitos los que llegan a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene un llamado de ir a todas partes del mundo y vivir como Cristo vivió y que esto transforme a las generaciones. Entonces, busquemos la estrategia para hacer esto efectivo. Busquemos la estrategia para que esto pase. Tal vez usted tiene la posibilidad de hacer un grupo de estudio en su trabajo. Tal vez usted tiene la posibilidad de que un par de amigos cristianos le ayuden y decir, hey, quedémonos después de la mejenga, orando y hablando un ratito. O antes de la mejenga veámonos para estudiar un pasaje de la Biblia y después mejengueamos. O tal vez en su grupo con el que toma café todas las semanas, con sus primas, sus tías, sus abuelas. Usted puede decir, hey, estudiemos un rato la Biblia, ya que estamos viéndonos aquí todas las semanas. Algo se puede hacer, pero búsquele la forma. Como decía mi tata, o dice mi tata, búsquele la comba al palo. Pero haga algo. Cambie la estrategia. Búsquele la forma. Pero no deje que su llamado se muera solo porque usted tiene muchas cosas alrededor. No deje que su llamado se muera solo porque usted no sabe cómo hacerlo o porque ve oposición alrededor suyo. Pablo podía haber dicho, yo ya no predico más. La verdad es que esta gente friega mucho, siempre me caen encima, me quieren matar, yo me voy a quedar encerradito, mejor ya no vuelvo a predicar. ¿Y qué le hubieran dicho hoy? Ay, sí, cuide su salud mental, cuide su vida, eso es lo que usted debería hacer, no se exponga. Pablo siempre anda buscando la estrategia de hacer que las cosas pasen. No la forma de vivir de acuerdo a lo que el mundo dice. Y ese es el llamado del cristiano. Somos la sal y somos la luz de este mundo. Y estamos para darle sabor a esto. ¿Okay? El texto continúa. Y vean qué chiva, porque no solamente el cambio de estrategia da fruto en que todas las personas escuchan al Señor, sino que da fruto porque dice el versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Esto es una locura. Esto es difícil de imaginar, por lo menos para mí. Es como que alguien aquí me quite un trapo que yo ando en la cabeza, se lo puso a alguien que estaba ya enfermo y esa persona se sanó. Y esto es demasiado rajado. Y Lucas lo dice, milagros extraordinarios. No son milagros normales. Y es una de las pocas veces en las que Lucas usa esta palabra, milagros extraordinarios. Eran otro tipo de milagros. ¿Por qué? Normalmente era Pablo el que iba, oraba por una persona y el demonio salía. O Pablo el que iba, oraba por sanidad y la sanidad sucedía. Pero aquí vemos que Pablo ni siquiera tiene que ir, sino que con las ropas de Pablo la gente se está sanando. Pero aquí quiero hacer un paréntesis porque me encanta lo que hace Lucas. Alguien que no tenía claro el contexto ni lo que estaba pasando podría decir, hasta la ropa de Pablo hacía milagros. Pero eso no es lo que dice Lucas. Lucas lo relata de la forma correcta y de la mejor forma en la que podemos entender esto. Y es, Dios hacía milagros extraordinarios. No era la ropa de Pablo. No era ni siquiera Pablo. Dios era el que estaba haciendo los milagros. Hay que entender esto en su contexto. Y es que la voluntad de Dios en este tiempo particular de la historia es que esto pasara de esta forma. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente tiene por qué pasar hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente no tiene por qué no pasar hoy. Me explico.
Es Dios quien hace el milagro, y si el Señor hoy decide que a través de las ropas de una persona quien quede sano, eso es voluntad del Señor. Pero si Él decide que eso no pase, eso es voluntad del Señor. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que quiero decir es que en la historia de la humanidad y en la historia del Evangelio del Señor, esta es una de las formas en las que se extendió el nombre de Jesús y se extendió la gloria de Jesús en lugares donde la predicación no daba abasto. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo fuera, por dar un ejemplo, o usted fuera el único cristiano en toda Costa Rica, usted no le puede predicar a toda Costa Rica. Entonces el Señor hacía estas cosas extraordinarias en otros lugares para que su gloria se multiplicara sin la necesidad de que una persona fuera a predicar. Y eso lo puedo confirmar porque es lo que pasa hoy en lugares donde el Evangelio no ha sido predicado. A veces uno dice: Señor, ¿por qué ya no haces los milagros que antes hacías? Porque cuando estaban pasando esos milagros aquí en Costa Rica, había una etapa de expansión del Evangelio donde nadie había escuchado ni nadie había conocido. Pero ahora que ya la gran mayoría de personas costarricenses ha escuchado y ha conocido, el Señor ha actuado de otras formas, porque tiene personas que están trabajando para Él aquí. Pero en lugares donde no hay predicadores, en lugares donde no hay tantos misioneros, en lugares donde no hay lenguaje, en lugares donde no hay traducciones, el Señor sí está haciendo estas cosas. Incluso de esta forma, yo he escuchado testimonios de visiones, de ropas, de gente que va a un lugar y se topa con ángeles y cosas que son sobrenaturales y son milagros extraordinarios, como los que nos describe aquí la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué ya no pasa aquí? ¿Por qué Dios ya no hace esas cosas? No podemos decir que Dios no las está haciendo en otras latitudes. Y tenemos que recordar la historia del Evangelio en diferentes partes para darnos cuenta cómo actúa el Señor. Y la historia del Evangelio nos ha enseñado que el Señor, cuando está estableciéndose en un lugar donde no ha sido conocido, hace estas maravillas. Y una vez que se ha establecido con iglesias, con cristianos, la responsabilidad cae sobre los cristianos y sobre las iglesias. Entonces, entendamos que en su contexto, estos milagros son parte del plan de la expansión de la gran noticia de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Señor. Y aquí tenemos un contexto donde no hay cristianos, donde hay muy pocos predicadores, donde apenas se están estableciendo iglesias y donde todavía no hay personas que puedan enseñar. Entonces el Señor realiza obras sobrenaturales para mostrar su gloria a todas las personas. ¿Ok? Pero, aunque está pasando esto de forma maravillosa, dice el texto, pero también algunos judíos, siguiente porción, versículo 13 al 16, y dice que eran exorcistas ambulantes. Algunos judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Les ordenó que salieran y dice, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dice que el hombre se lanzó sobre ellos, que los dominó, que huyeron desnudos y heridos. Vean esta parte, nos encontramos con otros personajes, otras figuras que eran judíos y que parece que eran exorcistas ambulantes. Este tipo de personas eran de la fe judía, que normalmente andaban, no tenían un lugar en donde se establecían, sino que andaban de ciudad en ciudad por todo Asia haciendo exorcismos, sacándole los demonios a la gente. A eso se dedicaban. Normalmente vivían de esto, vivían porque se les pagaba para que fueran a un lugar a sacar un demonio, ¿verdad? Entonces estos judíos, vemos acá que probablemente vieron a Pablo predicar, lo vieron hacer milagros, lo vieron expulsar malos espíritus y lo vieron que lo hacía usando el nombre de Jesús. Pablo seguro decía, en el nombre de Jesús, sal de aquí, demonio, y el demonio salía. Entonces vieron a Pablo hacer eso, vieron que en el nombre de Jesús hubo liberación, vieron que en el nombre de Jesús hubo milagros, y estos judíos
que vivían de esto dijeron, bueno, y parece que el toque es en el nombre de Jesús. Tal vez intentaron todo lo que sabían. Intentaron ahí todos los mates raros y los encantamientos extraños y las palabras extrañas que tenían, y nada les funcionó. Entonces llegaron y dijeron, ya hagamos la de Pablo porque a él le funciona. En el nombre de Jesús, le decía, de quien Pablo predica, te ordenamos que dejes este cuerpo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacen, y vemos algunos detalles. Lo primero que vemos es que ellos usan el nombre de Jesús como una receta, pero no es algo en lo que ellos creen. Vea que ellos no dicen en el nombre de Jesús, en quien yo creo, que seas expulsado. Ellos dicen en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. A quien Pablo predica. No era su fe, no era su creencia. Ellos no creían en Jesús, ni siquiera sabían quién era Jesús. Solo decían que es el que Pablo predicaba. Pablo usa ese nombre, usémoslo, vamos a ver si funciona. Lo segundo que vemos es que ellos creían en métodos que funcionaran para hacer lo que hacían, sin importar lo que tuvieran que creer. Porque aquí ellos están diciendo Jesús, pero quién sabe que cualquier otra tontera pudieron haber dicho para que saliera un demonio. Era gente que estaba dispuesta a usar el nombre de cualquier cosa que funcionara, sin importar si lo creían o no. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso, porque pasan estos tiempos. Y voy a usar una palabra que es medio rara, pero es la única palabra que describe esto, y se llama sincretismo religioso. El sincretismo religioso es esta tendencia de mezclar religiones y agarrar lo mejor de todas sin pensar en las consecuencias que tiene todo eso. Y el sincretismo religioso que hoy vivimos en nuestra iglesia cristiana es muy peligroso también, porque hoy es Jesucristo, pero aceptamos un montón de corrientes dentro de Jesucristo, porque creemos que funcionan para las personas, porque llenan las iglesias, porque la gente diezma por eso, porque sostienen nuestro ministerio, porque no, eso es muy peligroso. Cuidado, y aquí primera advertencia, cuidado con poner la fe en cualquier cosa con el fin de lograr un objetivo. Cuidado con poner la fe en cualquier cosa con el fin de lograr un objetivo. A veces uno se expone a poner la fe en cualquier cosa por conseguir un trabajo, por conseguir una esposa, un esposo, por conseguir un cargo, por conseguir una situación financiera que mejore. Cuidado, cuidado con negociar sus principios por lograr un objetivo. Estos judíos negociaban cualquier cosa, no les importaba, con tal de poder cumplir y recibir el pan. Segundo, cuidado con usar el nombre de Jesús como si fuera un truco de magia, sin creer genuinamente en él. Cuidado con usar el nombre de Jesús como si fuera cualquier nombre, sin creer genuinamente en él. Y tercer cuidado o advertencia, cuidado con creer solo en lo que Jesús hace y no en lo que Jesús es. Porque a veces nosotros nos enamoramos de las cosas lindas que hace Jesús, pero no nos enamoramos de quién es Jesús. Y le pasó a las multitudes que escuchaban a Jesús. Jesús un día les dijo, ustedes no me quieren a mí, ustedes quieren el pan que yo les doy. Y a veces a nosotros nos pasa eso. No queremos a Cristo, no queremos vivir para Cristo, no queremos predicar a Cristo, no queremos hablar de Cristo, no queremos servir a Cristo, pero queremos todos los beneficios que Cristo da. Queremos buenos matrimonios, queremos buenos trabajos, queremos buenas iglesias, pero no estamos dispuestos a vivir para Cristo. Cuidado con eso, porque parece que entonces estamos enamorados de lo que Jesús hace, pero no enamorados de lo que Jesús es. Y el texto que vemos acá nos enseña un punto clave, y es que la fe en Jesucristo debe ser auténtica, no como mis zapatos. La fe en Jesucristo debe ser de verdad, que no hay chance de tener una copia de la fe en Cristo, que no hay chance de tener una fe a medias en Cristo, que la fe en Cristo no se trata de la fe de mis papás,
no se trata de la fe de mis amigos, no se trata de la fe de la iglesia a la que yo voy, no se trata de la fe del predicador que me gusta, no se trata de la fe del pastor que me pastorea, se trata de la fe que hay en mi corazón, de la esperanza que hay en mi corazón y de lo que usted cree. Su fe debe ser auténtica, su fe debe ser genuina, su fe debe ser real, no puede ser una copia, no puede ser falsa. Vean lo que pasa, hasta el demonio dice: yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ustedes no los conozco. Dice el texto que supieron este acontecimiento todos los habitantes de Éfeso. Fue el chisme, que salieron desnudos, que salieron huyendo, que salieron expuestos porque usaron el nombre de Jesús y el demonio se los sopapeó. Entonces dice que el temor se apoderó de todos ellos y el nombre de Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Qué interesante esta parte, porque uno dice: eso salió malísimo. Pero vean que todos en Éfeso se dieron cuenta y empezaron a exaltar el nombre del Señor Jesús. Esta parte es muy linda porque podemos ver cómo incluso el actuar o por el actuar de un demonio, Dios es glorificado. Y eso nos deja claro que el control lo tiene el Señor. Y que las fuerzas del enemigo se mueven y hacen cosas, pero la gloria es absoluta y el control de todo lo que pasa en esta tierra, en este universo, es de Dios. Vemos aquí que Dios confirma que Él está en control absoluto de la situación y que frustra la estrategia de Satanás de usurpar el lugar que le corresponde a Cristo, el poder que tiene a Cristo, y que hace que aún los demonios hagan que el reino de Dios avance en esta tierra. Qué interesante esto, porque uno diría: ay, estos demonios están afectando el reino de Dios, y aquí vemos como no, el reino de Dios avanza al ritmo que Dios quiere, sin importar quién quiera intervenir y quién quiera afectar. Dice el texto que las personas entendieron el peso que tenía el nombre de Jesús. Imagínense que uno esté ahí y dice: híjole, si hasta este demonio le huye y conoce quién es Jesús, yo creo que yo debería creer en este Jesús. Si dice que es cosa seria, es cosa seria. Y pasa mucho también cuando Jesús enfrenta a demonios. Quiero destacar dos versículos. Uno es Lucas 4:34, que dice: un demonio le dice a Jesús: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Este es un demonio hablando. Y otro dice: también de muchos salían demonios gritando: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Qué interesante cómo un corazón endurecido tiene menos capacidad de un demonio para reconocer a Jesús. Y aquí vemos cómo muchos creyeron y fueron transformados a pesar de esta historia que parece terrible. Y me llama mucho la atención, y con esto voy terminando, que dice que muchos creyeron y que empezaron a confesar y declarar todas las cosas que practicaban. Que muchos practicaban magia y juntaron sus libros y los quemaban, y que 180 kilogramos de plata fueron quemados en cuestiones de magia. Y así como uno tiene que tener una fe auténtica, esto nos enseña también que hay que tener un arrepentimiento auténtico. Y esos son los dos puntos que quiero que hoy se lleve para su casa: una fe auténtica y un arrepentimiento auténtico. No se trata solo de creer y decir: yo creo en Dios, sino se trata de vivir conforme a lo que se cree. Se trata de dejar que el Señor transforme las áreas de la vida. Una cosa es, y algún amigo dice, una cosa es creer a Dios y otra es creerle a Dios. Y yo creo que nosotros debemos vivir creyéndole a Dios, no solamente creyendo en Dios, porque estos demonios creían a Dios y reconocían a Dios,
pero hay que vivir creyendo en Dios y creyéndole a Dios, de tal forma que estemos dispuestos a dar fruto de acuerdo a lo que creemos, y que estemos dispuestos a dejar las cosas viejas y vivir de acuerdo a la nueva vida que tenemos en Cristo. Eso es una fe y un arrepentimiento auténtico. Se trata de dejar las cosas viejas. Se trata de tener una fe que permanezca a pesar de las dificultades. Se trata de dejar incluso dinero, como lo hacían estos, por seguir a Jesús. Imagínense perder 180 kilos de plata, pero estar dispuesto a dejar eso, porque eso significa seguir a Cristo. Y ese es el desafío para nosotros hoy en este texto. El desafío es hacer una evaluación delante del Señor y que el Espíritu Santo traiga luz a nuestra vida para decirnos y preguntarnos: ¿la fe que yo tengo es auténtica? ¿La fe que yo tengo es genuina? ¿La fe que yo tengo es real? ¿El arrepentimiento que yo vivo día con día es genuino, es real o es de mentirillas? ¿Estoy dispuesto a quemar? No necesariamente son cosas materiales, prácticas, actitudes, cosas que hay en el corazón. ¿Estoy dispuesto a eso? Aunque signifique un costo alto, aunque signifique que duela, aunque significa arrancarse algo enorme del corazón. Esa es la pregunta de hoy. ¿Quiero vivir para Cristo con una fe auténtica? ¿O quiero seguir viviendo a medias tintas y que un día me digan: a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y porque hablas a nuestros corazones, Señor. Te quiero pedir que este mensaje dé fruto abundante en nuestro corazón, Señor. Señor, te quiero pedir perdón como iglesia, cada uno de nosotros, Señor, que hoy nos estás escuchando, que podamos pedir perdón y tener un arrepentimiento auténtico y genuino en la forma en la que hemos estado viviendo, de lo que hemos hecho. Te pedimos, Señor Jesús, por favor, que traigas un convencimiento, que abras nuestros ojos, que quites el velo que hay en ellos, para que podamos ver tu verdad, para que podamos dejar de vivir una vida a medias y podamos vivir de acuerdo a tus palabras. Te pido, Señor Jesús, que cambies nuestra manera de pensar, que nos ayudes a vivir el llamado que quieres que vivamos, que nos ayudes a encontrar las estrategias, Señor, que esto no entre por un oído y salga por el otro, que sigamos viendo en Pablo un ejemplo de cómo vivir para Cristo, que era un ser humano corriente, pero que decidió ser un discípulo extraordinario. Te pedimos, Señor, que hagas milagros a través de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que seamos de bendición para otros a través de lo que hacemos, que con nuestras manos bendigamos nuestro trabajo, bendigamos nuestra familia, bendigamos nuestros hijos, bendigamos nuestra iglesia, bendigamos nuestra comunidad. Que así como hacías milagros extraordinarios con las ropas de Pablo, lo hagas con nuestra vida, Señor. Haz milagros extraordinarios con nuestras vidas para ser de bendición para otros. Señor, que esta bendición que queremos tener no sea para nosotros, que sea para otros, que sea para bendecir a otros, para edificar a otros, para que otros te conozcan y tu evangelio se conozca y las personas sean transformadas por tu gracia y tu verdad. Que seamos instrumentos en tus manos, Señor, para ser discípulos y para amar a aquellos que necesitan tanto de tu amor, aquellos que necesitan tus milagros, aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan que los malos espíritus salgan de ellos, Señor. Que seamos instrumentos para ayudarlos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, en
entendiendo quién es Jesús, no como una muletilla Jesús, sino en el nombre de nuestro Rey, en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de nuestro rescatador, en el nombre del que nos amó, en el nombre del que nos redimió. Te amamos, Jesús. Creemos en ti. Creemos que llenas nuestro corazón. Creemos que eres suficiente en nuestra vida. Creemos que nos tienes aquí con un propósito. Creemos que vendrás grandemente. Creemos que tu reino está establecido y se seguirá estableciendo. Creemos en tu nombre, Jesús. Creemos en lo que eres, en lo que haces, en lo que has hecho y en lo que harás. Y te amamos por lo que eres, Jesús. Porque eres un buen amigo para nosotros. Eres nuestro amigo. Estás en favor de nosotros. Te damos gracias por eso, Jesús. Señor, te quiero pedir por último que quites la dureza de nuestro corazón, que quites la dureza que hay en nuestras vidas, que quites nuestro corazón de piedra y pongas un corazón de carne, un corazón suave, un corazón dulce, un corazón tierno, un corazón humilde, noble, que esté dispuesto a ser transformado por ti. Quita de nuestro corazón todas las cosas que se hayan hecho un callo, que estén endureciendo nuestro corazón y que estén trayendo amargura a nuestra vida. Que podamos caminar ligeros, con un corazón ligero y no duro. Quita, Señor, nuestro corazón de piedra y pon un corazón de carne. Pedimos esto, Señor. Cuídanos, guarda nuestro corazón. Que de él brote vida, esperanza, gracia, amor, bendición para todos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Corre sin parar y todos intentando avanzar.
ese mar gigante. Tantas cosas que Dios tiene planeado para nosotros. Y quiero que en esta parte de la canción que dice: toma mis preocupaciones y me abandono en tus brazos, le entreguemos todo lo que nos está preocupando a Dios y nos tiremos a ese mar lleno de promesas y podamos descansar en que Dios cuida de nosotros. Así que cantemos esto de todo corazón. Díganle: Dios, toma mis preocupaciones y me abandono completamente en tus brazos. Vamos, cantemos. Adorarte y terminar de esta forma, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida. Llévanos con bien a nuestros hogares. Cuídanos y guárdanos de todo mal, Señor. Ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, en todo lo que hagamos. Podamos experimentar esa gracia, ese amor que tienes siempre para nosotros. En nombre de Jesús. Amén.